Entonces, la práctica como tal, para, mm, para los que no asistieron al seminario, son 30 problemas. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, si quieren hacer más, no hay problema, pero no puede ser menos de 30. Sí o sí tiene que ser 30 ejercicios, ¿está bien? Para los que no han asistido a los seminarios, es decir, no han pagado los 90 bolivianos que les estaban pidiendo la carrera, ¿no? Entonces, para ellos son 30 problemas. Y para los que asistieron al seminario, tienen que hacer 15 problemas, ¿está bien? Solo se va a aceptar eso. O 15 o 30, dependiendo de si han asistido o no han asistido a esos seminarios que les había comentado. Entonces esto ya lo estoy grabando también para que si es que sus compañeros no saben, entonces puedan ver en la grabación que estamos quedando en eso y después no me digan que no nos he dicho, no voy a aceptar reclamos, ¿sí? Por favor, chicos. Y si tienen alguna consulta o alguna duda, ahora pueden decirlo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Ya, creo que no. Bueno, entonces continuaremos resolviendo algunos problemas más. Vamos a continuar con este problemita que dice lo siguiente. Dice, deseamos producir refrigeración a menos 30 grados centígrados. Un depósito que se muestra en la figura. Está disponible, dice, está disponible a 200 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. En este trabajo se utiliza para conducir el refrigerador. Perdón, este trabajo se utiliza para conducir el refrigerador. Determine la relación de calor transferido desde el depósito de 200 grados centígrados al calor transferido desde el menos 130 grados centígrados, perdón, menos 30 grados centígrados. Yacimiento. Asumiendo que todos los procesos son reversibles. Cuando les dicen que los procesos son reversibles, de manera indirecta, vamos a ir un poco al formulario, les está diciendo que consideren un ciclo de Carnot, porque en un ciclo de Carnot son en el único ciclo ideal que los procesos son reversibles. Solo en este tipo de ciclo son los procesos reversibles. Y el ciclo de Carnot hemos visto que se puede comportar como una máquina térmica, el cual va a cumplir esta ecuación, y como un refrigerador o bomba de calor, que va a cumplir estas dos ecuaciones de acá. Entonces, básicamente, eso es lo que me dice el problema. Ahora, tal vez me pueden ayudar a identificar dónde están las temperaturas las cuales nos menciona este problema. Porque me están mencionando tres temperaturas como tal. Una que es menos 30 grados centígrados, otra que es 200 grados centígrados y el otro que es 30 grados centígrados. El ambiente es bien fácil, ¿no? La temperatura ambiente, te está diciendo, ambiente es de 30 grados centígrados. Por lo tanto, esa temperatura de acá sería 30 grados centígrados y esta temperatura de acá también sería 30 grados centígrados. Y ahora, ¿dónde estaría los 200 grados centígrados? ¿Alguien me podría ayudar? Creo que es más obvio ahora. ¿Dónde podría estar? No existe hot, o sea, temperatura caliente 200. Exacto. Muy bien. Tiene mucha razón. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Vaya Felipe. Ok, gracias, Maya. Maya Felipe. Como decía su compañera, y es como por lo que les decía, es muy obvio en este caso ya cuál va a ser 200 grados y cuál va a ser menos 30 grados. Por algo dice cold, que hace referencia al hielo, ¿no? Sería, aquí está frío. Menos 30 grados centígrados. Pues básicamente eso tendríamos. Tendríamos hot, que es 200 grados centígrados, temperatura caliente, temperatura ambiente y temperatura fría, que sería menos 30 grados centígrados. Una vez que ya identificamos estas temperaturas, es necesario que tomemos en cuenta ahora lo que me dice el problema. El problema me está pidiendo una relación.
Te está diciendo la relación del calor transferido, o sea, ¿cuál es el calor que se está transfiriendo? Este QH, ¿no ven? Desde el depósito de 200 grados centígrados, y aquí lo afirma. Está diciendo que este QH, ¿cuál es la relación que existe entre este QH, que está mencionado acá, al calor transferido desde, perdón, una relación del calor transferido desde el depósito de 200 grados centígrados al calor transferido desde el menos 30 grados centígrados. ¿Dónde está menos 30 grados centígrados? Esa es la temperatura fría. Este Q sub L. Por lo tanto, tendríamos acá Q sub L. Q sub L. Y al final tendríamos esta relación. Entonces, esto es lo que me está pidiendo. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es recordarse las fórmulas. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál de estas es una máquina térmica y cuál es un refrigerador? ¿Alguien me podría ayudar con eso, por favor, chicos? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Cuál A es? la izquierda es la máquina térmica y la derecha es el refrigerador. ¿Este es un refrigerador o es una máquina térmica? El de la izquierda es máquina térmica, Ok, muy bien. Este es una máquina térmica y el otro dices que es una un máquina. refrigerador. Bueno, en realidad le colocaremos refrigerador. ¿Por qué estás seguro de que este es un refrigerador y el otro es una máquina térmica? Ah, porque el otro se proporciona calor para dar trabajo y el otro recibe trabajo para quitar el calor del frío, de la temperatura fría. Ya, ¿quién tiene que recibir trabajo? ¿El refrigerador o la máquina de Carnot? Perdón, la máquina térmica. Refrigerador. Exacto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ironina. Ironina. Así, Sí, con H, ¿no? El nombre. así. Iro. Sí, así está bien, Noxi. Gracias. Muy bien, es como su compañero decía. Una máquina térmica siempre proporciona trabajo y es lo que hemos visto. En la parte teórica, si vamos acá, estos refrigeradores, un poco más arriba, aquí está. Una máquina térmica, lo que pasa es, necesita un depósito de alta temperatura, del cual hay un calor de transferencia, introducimos a nuestra máquina térmica y al introducirlo a mi máquina térmica, este proporciona una potencia o un trabajo de salida. Y al final, los desechos. Y por lo contrario, un refrigerador necesita un trabajo de entrada para que pueda querer, en ese caso, como es un refrigerador, lo que queremos es que el espacio frío se quede a una temperatura, vamos a decir, fría o refrigerada. Entonces necesito sacar una cantidad de calor y para sacar esa cantidad de calor yo necesito una cantidad de trabajo y lo demás va a ir al ambiente. Esto ya no es tan necesario para nosotros. Por lo tanto, de esta manera tenemos lo siguiente. Por un lado, yo sé que el trabajo para la máquina térmica, vamos a decir, vamos a hacerlo con este color, para la máquina térmica, yo sé que mi trabajo neto de salida va a ser igual a QH menos QL. En este caso es esta máquina térmica. Por lo tanto, aquí le ponemos, en vez de QL, le pone QM1. Le vamos a poner esa notación para no confundirnos. QM1. Estamos haciendo cumplir esta ecuación de acá. Bueno, en este caso sería esta de acá. Está diciendo que la potencia neta de salida va a ser lo que está entrando menos sus pérdidas, ¿no? Menos sus pérdidas. Y ahora para el refrigerador tendríamos lo mismo para el refrigerador. Tendríamos una potencia neta, pero ahora ya no de salida, sino de entrada, que va a ser igual a lo que queremos, bueno, en este caso sería a QH menos QL. Va a seguir siendo lo mismo. Vamos a ir un poquito acá. Y es esta de acá. ¿Qué es lo que te está diciendo? Yo necesito un trabajo neto perdón, un trabajo neto de entrada para poder sacar una cantidad QH y lo que yo necesito es sacar QL, ¿verdad? Entonces, básicamente te está diciendo que el trabajo neto de entrada va a ser QH menos QL. Lo que yo quiero sacar, bueno, en realidad, lo que yo quiero sacar sería QL, es lo que la salida deseada.
Entonces vamos a decir que es lo que sale menos lo que quiero sacar, va a ser igual a mi trabajo neto que necesito. Por lo tanto, vamos a ir acá y decimos que va a ser Q, ¿qué es lo que está saliendo? QM2, que sería para mí mi QH, menos mi QL. Y ahora, de esta ecuación, yo necesito encontrar una relación de tal manera que este QM1 esté en función de QH y este QM2 esté en función de Q sub L. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? Por eso les decía que es importante conocer cuando, cuando les está mencionando que es reversible. Y cuando habíamos visto que una máquina térmica es reversible, decíamos que se cumple esta ecuación de acá. Por lo tanto, para mí, para mis máquinas, en este caso para mi máquina térmica, yo voy a decir que QH sobre QM1 va a ser igual a ¿qué temperatura está llenando de QH? 200 grados centígrados, ¿no? 200, o vamos a colocar temperatura caliente sobre temperatura ambiente. Y de acá despejamos el QM1, que va a ser temperatura ambiente sobre temperatura caliente multiplicado por QH. Y de la misma manera podemos hacer para el refrigerador, que en este caso sería QM2 sobre QL, y eso tiene que ser igual a QM2 sería temperatura ambiente sobre QL temperatura fría o cold, ¿no? Y de acá QM2 sería igual a la temperatura ambiente sobre temperatura fría multiplicado por Q sub L. Y al final tendríamos que reemplazar en la ecuación de acá, ¿no? Entonces, al final, vamos a colocar una hoja más acá, si es que es posible. Vamos a borrar una. Borramos. Y así vamos a ir a donde estábamos. Aquí estábamos. De acá. Muy bien. Entonces acá decimos, estos dos son iguales, por lo tanto puedo simplificarlo o puedo igualarlos en realidad. Si yo lo igualo, como estamos viendo acá, que para mí el trabajo que va a salir de mi máquina térmica va a alimentar a mi refrigerador, por lo tanto mi trabajo neto de salida va a ser igual a mi trabajo neto de entrada. Por lo tanto yo diría al final sería QH menos QM, pero QM ¿qué es? QM1 es temperatura ambiente multiplicado por QH sobre temperatura caliente o hot. Y esto es igual a QM2, que sería temperatura ambiente, temperatura fría, temperatura ambiente sobre temperatura fría multiplicado por QL menos QL, ¿verdad? Eso tendríamos acá y al final factorizando me va a quedar lo siguiente, que voy a tener acá QH sobre QL y acá me va a quedar lo siguiente. Va a ser temperatura ambiente multiplicado por o dividido sobre temperatura fría menos 1 y abajo voy a tener 1 menos temperatura ambiente dividido entre temperatura hot. Y al final estos valores ya conocemos, ¿verdad? Básicamente nos quedaría lo siguiente. Temperatura ambiente es 30 grados centígrados, por lo tanto sería 30 más 273 sobre temperatura fría es menos 30 más 273 y todo esto menos 1 sobre 1 menos temperatura ambiente 30 más 273 sobre 200 más 273. Y con esto tendríamos... ¿Cuánto le sale esto, chicos? ¿Alguien me podría ayudar?
Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien puede realizar este calculito? Al final necesito QH sobre Q sub L. 0.687. Ok, gracias. 0,687. Entonces la relación es esa, que es 0,687. ¿Qué te está diciendo? Bueno, si como tal, como respuesta, está correcto. Pero ¿para qué me sirve tener esta respuesta? Te está diciendo que QH va a ser igual a 0,687 Q sub L. Por lo tanto, si yo introduzco, o bueno, para este caso, ¿cuál es lo que yo quiero? Y además, ese es el objetivo. Yo tengo una máquina térmica con el propósito de que mi refrigerador cumpla su función. Por lo tanto, ¿yo qué puedo querer? Digamos, yo quiero que QL saque 50 kilojoules. Digamos, es un ejemplo nada más. 50 kilojoules. Con que QL saque 50 kilojoules de mi refrigerador para que se mantenga frío, se cumple que yo voy a tener en mi refrigerador una temperatura fría, ¿verdad? Pero yo cuánto necesito absorber de mi depósito de alta temperatura para obtener para obtener que mi refrigerador esté frío. Entonces ustedes multiplican este Q sub L, que va a ser 0,687 multiplicado por 50. Y esta es la cantidad que necesitan para que QL saque 50 kilojoules. Básicamente, esa información les está dando con este problemita. No sé si se entiende, chicos. Básicamente es eso lo que les está pidiendo o les está dando, o les está diciendo el problema, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Ya. Creo que no hay ninguna. Así que pasaremos. Ya. Antes de ver esto, trataremos de ver este más, ¿ya? Ese veremos antes del otro. Dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, un acondicionador de aire enfría una casa a T sub L 20 grados centígrados. Entonces la temperatura de la casa, vamos a decir, temperatura de la casa es igual a 20 grados centígrados. Con una potencia máxima, ok, tengo una potencia y además es la máxima posible de 1.2 kilowatts. Es lo que nos está pidiendo, nos está diciendo el problema. Aporte, ¿no? Máxima de 1.2 kilowatts de aporte. La casa gana 0.6 kilowatts por grado centígrado. Bueno, nos está diciendo que, bueno, por grado centígrado de diferencia de temperatura con el ambiente, dice. Y el COP de refrigeración, ya nos está dando el COP de refrigeración, es igual a 0.6. Este beta está refiriéndose al COP, pero al COP de refrigeración de Carnot, ¿no? Ese nos dice que es el COP de refrigeración. Y por último, nos está diciendo, encuentre el máximo afuera de, perdón, afuera temperatura, o el máximo de temperatura afuera, T sub H, para la cual el acondicionador de aire proporciona suficiente enfriamiento. El objetivo es encontrar la temperatura de aquí afuera, que sería mi temperatura H. También le podemos determinar temperatura ambiente, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice acá. Entonces, lo más importante acá, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la casa gana 0.6 kilowatts, vamos a decir calor ganado es 0,6 kilowatts, pero por grado de diferencia de temperatura con el ambiente, es decir, este 0,6 es igual a la temperatura ambiente menos la temperatura de la casa. ¿Se entiende esta relación, chicos? Porque si entienden esto, ya está fácil.
Ya no necesitan nada más. Es justamente este calor que está diciendo acá. O sea, lo que está ganando la casa, como estamos, es obvio que como estamos utilizando un acondicionador de aire, el objetivo es enfriar la casa ahora. Es como si estuviera actuando como un refrigerador, esta bomba de calor. Por lo tanto, estamos hablando de un día caluroso, digamos, ¿no? Como es un día caluroso, saben que por las ventanas, por las paredes, por el mismo techo, hay un poco de calor que va a empezar a entrar a nuestra casa. Entonces, ese calor ganado, ¿a qué es igual? Te está diciendo que a 0,6 kilowatts, esto en kilowatts, perdón, multiplicado por grado de diferencia de temperatura con el ambiente, es decir, de temperatura ambiente menos la temperatura de la casa. ¿Se entiende esta ecuación, chicos? ¿Alguien me confirma? ¿No se entiende? ¿O está mal la ecuación? ¿Qué dicen? ¿No dicen nada? Ya. Creo que se entiende. Bueno, espero que se entienda. ¿Ya? Entonces, el objetivo es encontrar la temperatura de la casa. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que encontrar acá? Lo que me está dando una clara referencia es el COP. Yo sé que el COP de un refrigerador, primeramente, normal, está dado por los QH y QL o QH, ¿no ve? El calor que gana o el calor que pierde o se va al exterior. Básicamente, si vamos aquí a nuestras formulitas, es esta ecuación de acá, entonces refrigerador. Este Q sub H sería, perdón, Q cop R sería igual a 1 sobre Q sub H sobre Q sub L menos 1. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que copiar. Es 1 sobre Q sub H sobre Q sub L menos 1. Y ese es el COP que nos está diciendo de un refrigerador. Pero también me está dando otra fórmula. Me está diciendo que hay un COP del refrigerador de Carnot. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo? El COP del refrigerador de Carnot, ¿qué es? Básicamente es esta misma ecuación, pero en vez de QH y QL, le vas a reemplazar TH y TL. Vamos a ver un poquito aquí abajo. Y aquí está esta ecuación de TH sobre T sub L. O sea, es la misma ecuación, solo que lo único que vas a reemplazar es T sub H sobre T sub L. Y esto es menos 1. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo podemos colocar para nuestro ejercicio, que sería 1. La temperatura H, ¿cuál sería? La temperatura ambiente. Ambiente. La temperatura L, ¿cuál sería? La temperatura de la casa. Menos 1. Y listo. Tendríamos mi ecuación. Vamos a decir mi ecuación 1. Por otro lado, yo sé que mi potencia máxima o mi potencia que necesita mi bomba va a ser igual a QH, lo que yo quiero botar al exterior, QH o Q ambiente, vamos a decir el calor que va al ambiente, menos el calor que sale de la casa, que sería Q de la casa. Y esta es otra ecuación que nos va a ayudar, pero no tanto esta ecuación. La ecuación que más me va a ayudar es la otra de esta. Es decir, el COP de un refrigerador también se conoce que es la entrada requerida, vamos a decir, perdón, la salida requerida sobre la entrada que necesita. O sea, básicamente es esta ecuación de acá. Espero que se entienda, es esta de acá. Es salida deseada sobre entrada requerida. Es para una bomba de calor. Para un refrigerador, lo único que cambia es la misma ecuación. Es salida deseada sobre entrada requerida, pero la salida es lo que cambia. Para un refrigerador, el Q sub L es la salida y para una bomba, el Q sub H es la salida, ¿no? Deseada. Entonces, esa misma ecuación la copiamos para nosotros. ¿Cuál sería el calor que necesitamos que salga? Es el Q sub L, o sería el calor que sale de la casa sobre la potencia que nos está diciendo que es la máxima, ¿no? Entonces,
esta ecuación de acá. Y ahora, ¿por qué me sirve esta ecuación más que la otra? Porque en esta ecuación yo voy a necesitar reemplazar primeramente esta ecuación de acá, porque yo sé que el calor de la casa, como no tengo, o bueno, en este caso, calor de la casa es un dato que yo no tengo, ¿no ve? No tengo el calor de la casa, pero tampoco tengo el calor que va a ir al ambiente. Entonces, esto más o menos creo que no nos va a servir esta parte de acá. ¿Qué es lo que nos va a servir? Es esta ecuación de acá. Porque yo tengo la temperatura ambiente, no, pero esa es la que yo necesito. Y la temperatura de la casa sí es un dato. Y algo también que no estaba tomando en cuenta, esto está mal. El calor de la casa, este calor de la casa es lo que está saliendo acá. Y para que este ambiente esté en equilibrio, ¿cómo debería cumplirse? Es como que yo necesito que la temperatura de acá se mantenga constante. Para que esto cumpla, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien tiene alguna idea? Pero tiene que ver mucho con este calor que está entrando. Entonces, si yo tengo este calor que está entrando y yo necesito sacar un calor para que esto se quede a temperatura constante, es decir, que TL tenga esa temperatura de 20 grados centígrados, ¿qué es lo que yo puedo considerar? ¿Alguien me puede decir? Si están ahí, si que alguien. ¿Alguien, chicos? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Se han dormido? Ya, creo que no están. Vamos a ver, preguntar a alguien. A ver, Carlos Alberto, ¿estás ahí? Ya, se fue. Gracias. Clara Diana, ¿estás ahí? Clara Diana. Ya. Para ti, vamos a decir, qué condición se debería cumplir para esta ecuación? O sea, ¿qué deberíamos decir acá? Yo necesito sacar Q sub L. ¿Qué podrías considerar para que mi T sub L se quede constante? ¿Tienes alguna idea? ¿O alguien de sus compañeros tiene alguna idea? Vamos, Clara. ¿Tienes alguna idea? Ya. Bueno, no sé si los demás no tienen ninguna idea, pero espero que sí. Lo que tiene que cumplirse para que esta temperatura sea o se mantenga a 20 grados centígrados, tiene que cumplirse que el calor que está ganando la casa sea igual al calor que va a salir. De esa manera, mi temperatura va a seguir quedándose a esa temperatura que ya tiene. Ya no va a poder ganar más porque se va a sacar todo el calor que está entrando, se lo va a sacar. Por lo tanto, de esa forma yo puedo decir que el calor que se está sacando de la casa va a ser igual al calor ganado. Por lo tanto, este dato que teníamos acá ya es un dato conocido, que es temperatura 0.6 multiplicado por la temperatura ambiente menos la temperatura de la casa. Por lo tanto, al final no necesitamos esta ecuación de acá, sino simplemente la ecuación 1 y 2. A ver, esto lo vamos a borrar. Vamos a ir acá. Entonces colocaremos este, que 1 en 2. Vamos a reemplazando 1 en la ecuación 2, que va a ser COP del refrigerador es 0.6, no se olviden de esta relación, 0,6, multiplicado ahora sí por el refrigerador de Carnot, que sería 1 sobre, y esto lo vamos a multiplicar mejor, temperatura ambiente menos temperatura de la casa, entonces esto sería así. Acá arriba en el numerador sería temperatura de la casa sobre temperatura ambiente menos temperatura de la casa. Y esto sería igual, temperatura ambiente menos temperatura de la casa, a calor de la casa, que sería igual al calor ganado, sería igual a 0.6
multiplicado por temperatura ambiente menos temperatura de la casa, temperatura ambiente menos temperatura de la casa, y todo esto dividido entre la potencia máxima. La potencia máxima, ¿cuál es? Es este 1.2 kilowatts que nos dan de dato. De manera sencilla acá, 0.6 con 0.6 se simplifica, no me sirve. Estos dos son iguales, por lo tanto se va a hacer lo siguiente. Temperatura de la casa multiplicado por la potencia máxima va a ser igual a temperatura ambiente menos temperatura de la casa al cuadrado. Y haciendo esta multiplicación, vamos a obtener que es temperatura ambiente al cuadrado menos el doble de la temperatura ambiente multiplicado por la temperatura de la casa y más la temperatura de la casa al cuadrado. Lo que me interesa a mí es la temperatura ambiente, por lo tanto yo voy a colocarlo todo en función de la temperatura ambiente. Por lo tanto, la temperatura ambiente al cuadrado, esta es mi incógnita, menos el doble de la temperatura ambiente multiplicado por la temperatura de la casa. La temperatura ambiente, ¿cuál es? Perdón, de la casa, ¿cuál es? Es 20 grados centígrados. Por lo tanto, sería 2 multiplicado por 20 más 273. Sería la temperatura ambiente. Más la temperatura de la casa al cuadrado. Sería el 20 más 273 al cuadrado y menos esto que está acá, temperatura de la casa, potencia máxima. O si no, pueden pasarlo esto al otro lado y pueden hacer lo siguiente. 220 más 273, 293, de manera directa. Multiplicado por temperatura de la casa, ¿cuánto es? 293. Menos la potencia máxima, que sería 1.2. Y todo esto igual a 0. Alguien lo puede reemplazar en su calculadora y me dicta cuánto le sale la temperatura ambiente 1 y la temperatura ambiente 2. Por favor. ¿Alguien? Y a ver, mientras tanto, voy a ver si es que puedo resolverlo con esta ecuación. Con esta. Oxi, ¿Sí? los dos me salen negativo. ¿Lo has colocado tal cual? ¿Lo hemos puesto acá? Un momentito, creo que me equivoqué en el signo. Ya. A ver, revisalo eso, por favor. Sí, me sale 311, 311,75. Ya. lo que dijo la compañía, 311.75 y el otro 274.24. Ya. ¿Está bien estos? 274.24. ¿Eso les sale, chicos, a los demás igual? O al menos a 274,25. 25. Sí, redondeando. Ya. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Gonzalo Aguilar. Ya, Gonzalo Aguilar. Y la compañera es. Maya Felipe. Ok, gracias, Maya. Ok, gracias, chicos. Entonces, acá ya tenemos la respuesta. Lo último que tienen que hacer ustedes es restarle 273. Restándole a estos 273, vamos a buscar nuestra calculadora. A ver, sería 311.75 menos 273. ¿Cuánto nos sale? 38.75. Entonces, 38.8, digamos. 38,8 grados centígrados. Y en el otro, temperatura ambiente 2, sería 274. Vamos a ponerlo 274.25 menos 273, que sería 1.25. 1,25 grados centígrados. Y ahora aquí viene su criterio. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Y si me dicen por qué, sería mejor. ¿Alguien se anima? No está difícil. Es simplemente tomar en cuenta la temperatura de la casa. ¿Alguien se anima, chicos? La temperatura 2 o sí, ¿Por qué? porque la temperatura uno es mayor a la TH, o sea, lo que está fuera de la casa, a la temperatura que... ¿Tu respuesta cuál sería correcta? Entonces no podría ser. ¿Qué? Temperatura uno no es porque es mayor a la temperatura que está fuera de la casa. Ya, Entonces la temperatura 2, ambiente 2 es la correcta. ya. ¿Estás seguro? Sí, Sí, este aire acondicionado funciona como un refrigerador, ¿no? Quiere sacar la temperatura al exterior. O sea, entonces yo creo que tendría que ser la primera. Exacto. O sea, la temperatura de la casa es 20. Tiene que ser mayor que 20 grados centígrados. Ujú. Ya. Bueno, su compañero dice que es la temperatura ambiente 1 y su compañero dice temperatura ambiente 2. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Alguien más se anima a decir algo más? ah, sí, es la temperatura uno, perdón, sí, me he equivocado. Ok. Porque lo que queremos hallar es TH. Ujú. Sí, Muy tendría bien. que ser la temperatura ambiente uno, Exacto. perdón. No está bien. Eso es lo bueno. Ya. La temperatura ambiente 1 es la correcta, como decía su compañera. ¿Cuál es su nombre de su compañera y el compañero que participó? Franz Mostajo. El mismo, sí, Maya Felipe. Ah, ok. Franz Mostajo. Entonces, es justamente esto. Como decía su compañera Maya, básicamente lo que estamos viendo acá es como si fuera un refrigerador. ¿Y el refrigerador cómo actúa? El refrigerador actúa, toma calor del ambiente frío y pasa otro calor, que va a ser obviamente mayor al QSUBL, al ambiente caliente. Lo que el problema me está diciendo acá es que encuentre la temperatura del ambiente caliente. Por lo tanto, esta temperatura H tiene que ser mayor a la temperatura L, que sería 38,8 grados centígrados. Por lo tanto, esto es importante. Es todo el procedimiento y la respuesta es importante que considere. Entonces, gracias a sus compañeros. Y aquí ya, listo. Entonces, ese sería este problemita de acá. El otro que nos faltaría sería este de acá. De todos modos, vamos a resolverlo. No, todavía nos queda tiempito. Nos dice lo siguiente. El aire en un pistón cilindro pasa por un ciclo de Carnot con el diagrama P versus B, justamente como nos está mostrando acá. ¿Cómo se muestra o qué se muestra en la figura? Las temperaturas máxima y mínima son, entonces, temperatura máxima, vamos a decir temperatura H, que sería la temperatura máxima, sería igual a 600 kelvins. Y la temperatura mínima, que sería Tsvl, temperatura mínima, min le vamos a poner, va a ser igual a 300 kelvins, respectivamente. El calor agregado a la temperatura de alta, vamos a decir, a la temperatura alta, es de 250 kilojoule por kilogramo. Hay un calor, no sabemos qué tipo de calor es, que va a ser 250 kilojoule por kilogramo. Y luego nos dice la presión más baja en el ciclo es 75 kilopascales. Hay una presión que es la más baja, que es 75 kilopascales. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Encuentre el volumen y la presión específicos después del rechazo de calor y el trabajo neto por unidad de masa debe ser. Entonces, el trabajo neto por un lado nos está pidiendo, sin este puntito, el trabajo neto que me va a dar en kilojoule por kilogramo, el volumen específico, después nos dice del rechazo de calor. Entonces, el volumen no sabemos cuál es, si es el 3 o el 4, vamos a buscar eso. El volumen específico y la presión, ¿no? Entonces, vamos a ver algo acá. No sé si está en este grafiquito mejor. Sí, aquí está mejor explicado. Lo que pasa es acá lo siguiente. Normalmente, en un ciclo de Carnot, como vemos acá en la figura,
hay una entrada de calor y una salida de calor. La entrada de calor siempre se va a dar, o lo normal es que se dé siempre a alta temperatura, que es Q sub H. Por lo tanto, yendo un ratito a nuestro gráfico, tendríamos un calor de entrada en este sentido, que sería Q sub H, en minúsculas, ¿no? Entonces, este calor que nos está haciendo referencia, como nos dice además que es a alta temperatura, por lo tanto es Q sub H. Listo. Q sub H. ¿Dónde está? Aquí está. Y también hay un calor que está saliendo, que es Q sub L, que normalmente pasa a temperatura baja. Por lo tanto, volviendo acá, tendríamos acá un calor de salida, que sería Q sub L, que va a pasar en el estado de 3 a 4. Y ahora, ¿cuál es la dirección? Eso también es importante, porque va a ir de 3 hacia 4. Eso quiere decir que en ese punto, cuando nos dice que encontremos el volumen y la presión específicos después del rechazo de calor, o sea, después de este Q sub L, se está refiriendo al estado número 4. Por lo tanto, yo tengo que encontrar mi volumen específico 4 y también mi temperatura 4. Perdón, no es temperatura, es presión. Presión 4. Entonces, esos datos yo necesito encontrar del problema. Muy bien. Otro dato importante acá que nos da el problema es esta temperatura. Nos dice es la presión más baja en el ciclo. Como es un diagrama P versus B, lo único que ustedes tienen que hacer es lo más lógico. Dibujarse aquí. Ese es mayor que el 2, el 3, el 4 es mayor que el 3 y el 2 obviamente es mayor que el 3. Por lo tanto, la temperatura más baja sería en el estado 3. Por lo tanto, la presión 3 sería 75 kilopascales. Bueno, de aquí de manera sencilla pueden hacer lo siguiente. Esto es como una máquina térmica, ¿no? Aunque parece un ciclo simplemente. Ustedes pueden resolverlo de dos formas. La más complicada, tómenlo como si fuera un ciclo. Por lo tanto, si es un ciclo, ustedes tienen que hacer el análisis que hacían en física 102, es decir, encontrar las presiones en este punto, encontrar presiones en este punto, encontrar presiones en este punto y en este punto. Es decir, tengo que hacer la ecuación de estado para todos estos puntos, que eso es lo más difícil. Lo que vamos a hacer es vamos a ir directo al punto. Como estamos siendo y además estamos en una materia superior a la que es física 102, no podemos manejar el mismo, vamos a decir, la misma forma de resolver, pero sí les va a salir el mismo resultado. Si alguien quiere verificarlo, lo puede verificar. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley? ¿O qué es lo que cómo puedo resolver cuando yo tengo ya conocimiento de esta materia? Lo principal, como es una máquina térmica de Carnot, ay no, aquí no, ya, ahora sí. Como es una máquina térmica de Carnot, tiene una eficiencia. Y además, esta eficiencia tiene una igualdad. Para una máquina térmica, la eficiencia va a ser igual al trabajo neto de salida sobre Q sub H. Entonces, eso es lo que a mí me sirve. Entonces, yo digo, por una parte, vamos a decir, inciso A, la eficiencia térmica de mi ciclo de Carnot es igual a mi trabajo neto de salida. Bueno, en este caso estamos hablando por unidad de masa, por lo tanto, vamos a colocar neto de salida sin el puntito sobre el Q sub H. Q sub H. Pero, ¿cuánto es mi eficiencia térmica? Mi eficiencia térmica es igual a 1 menos, no se olviden que esto tiene que ser el mayor sobre el menor, es decir, temperatura, bueno, en este caso es al revés, mire, es la menor menos sobre el mayor, que sería temperatura L sobre T sub H. Y esto me va a dar lo siguiente, va a ser 1 menos TL es 300, TH es 600, 0,0 se va a simplificar, terceras 1, terceras 2. Al final me va a quedar 0,5. Por lo tanto, mi trabajo neto de salida va a ser igual a 0,5 multiplicado por 250 kilojoules. Por lo tanto, sobre kilogramo. Por lo tanto, mi trabajo neto de salida, ¿cuánto sería? Sería 0,5 sobre 250, que sería la mitad. 125 kilojoules
sobre kilogramo. Y con esto yo ya tendría mi primer inciso. Ahora sí, ya lo he resuelto de manera más sencilla. Y además lo hemos hecho con conceptos que ahora ya conocemos. Ahora sí voy a ir a mi estado 3, o bueno, vamos a decir a mi estado de 3 a 4, porque es el estado donde yo necesito encontrar la presión 4 y por volumen específico 4. Acá en este punto, vamos a ir a adicionar una hojita más. Vamos a usarlo. Ujú. En este punto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo sé que son dos puntos, por lo tanto yo puedo decir que la presión 4 por el volumen específico 4 sobre la temperatura 4 es igual a la presión 3 por el volumen específico 3 sobre la temperatura 3. Esta es la ley de gases o la ecuación combinada de gases, ¿no? Cuando tengo dos gases y quiero analizar dos puntos, entonces yo hago esta igualdad y se cumple. En este caso, temperatura 4 y temperatura 3 son datos, ¿verdad? O bueno, en este caso son constantes para ese estado. Por lo tanto, tendría que mi presión 4 por mi volumen específico 4 va a ser igual a mi presión 3 por mi, vamos a ver, esto lo voy a colocar de nuevo, va a ser presión 3 por mi volumen específico 3. Y ahora de aquí, mi único dato es la presión 3. Volumen específico. No, no tengo datos. No hay un dato que me ayude acá. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar acá? Este Q sub L. Porque yo sé que trabajo neto de salida va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. Y como ya tengo el trabajo neto de salida y el Q sub H, entonces yo digo que Q sub L va a ser trabajo neto de salida. Esto va a ir al otro lado a sumar y este va a ir al otro lado a restar, que sería QH menos el trabajo neto de salida. Al final, QH es 250 y el otro es 125, menos 125 y al final tendría Q sub L, que es igual a 125 kilojoule por kilogramo. Y con esto yo tendría Q sub L. Pero Q sub L aquí es igual. Si yo hago en este punto, de acá hasta acá, yo necesito encontrar la ecuación la ecuación para hallar el calor. ¿Cómo yo puedo encontrarlo? Bueno, ese es un concepto que habíamos visto en la parte de, vamos a decir, de primera ley, ¿no? En primera ley, en la materia habíamos visto algo. Vamos a ir a buscar para que me entiendan mejor. ¿Dónde está? Termodinámica material en este ejercicio. Acá. Bueno, igual, de acá me sirve. Yo sabía que el calor era igual a este integral de acá, cuando un proceso era isocórico o cuando un proceso era isobárico, ¿verdad? Se cumplían estos dos, pero ahora en mi caso no es ninguno de los dos. ¿Qué se cumple en mi caso? Se cumple esta ecuación de acá, de aquí habíamos hablado de la primera ley, que mi calor menos mi trabajo es igual a mi variación de energía interna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo de acá? Básicamente tendría que encontrar esta ecuación de acá. Vamos a ir acá, donde estamos, aquí. Vamos a volver acá y decimos lo siguiente. Tengo calor menos trabajo es igual a mi variación de energía interna. Como estamos analizando solo en esta rama, de 3 a 4, por lo tanto yo puedo decir lo siguiente. Este calor va a ser el Q sub L. Y este trabajo va a ser, ¿cuál trabajo va a ser? El trabajo sub L, pues, en este punto. ¿Qué trabajo se genera desde este punto hasta este punto? Y este cambio de energía interna, ¿a qué es igual? No se olviden que la energía interna es una propiedad que está en función de la temperatura. Por lo tanto, acá está más fácil, ¿no? Para gas ideales, la energía interna está en función de la temperatura. Si mi temperatura no varía, mi energía interna tampoco, pues es lo lógico, ¿verdad? Por lo tanto, eso sería cero. Entonces, de acá, yo tendría que Q sub L va a ser igual a mi trabajo sub L. ¿Y este trabajo cómo lo encuentro?
Bueno, tengo que fijarme esto en la figura. En la figura yo veo que esto es como un pistón. Por lo tanto, si yo quiero hallar el trabajo, tengo que hallar el trabajo de frontera. ¿Se acuerdan? Es este trabajo que teníamos, bueno, teníamos esta definición de trabajo, que era igual a la presión derivada del volumen específico. Por lo tanto, yo tendría que copiar esta integral, porque básicamente estamos viendo esta misma configuración de acá. Obviamente esto ya, ahorita lo estoy explicando para que me entiendan, pero ustedes ya, eso ya lo conocen. Por lo tanto, tendrían que hacer la integral de este proceso inicial, ¿cuál es? 3. Final 4. Presión derivada del volumen específico. Pero acá mi presión no está en función del volumen específico. ¿Cómo yo lo convierto? Con la ecuación de estado. Presión por volumen específico es igual a R multiplicado por T. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál presión sería? Bueno, eso es un dato que no conocemos. Simplemente coloco presión es igual a R. La temperatura, yo sé que en 4 en 3 es la misma, por lo tanto yo le coloco temperatura sub L sobre mi volumen específico. La presión no sé en cuál punto tomar, porque hay una presión entre el límite 3 y el límite 4. Por lo tanto, al final, Q sub L va a ser igual a esta integral de 3 a 4 de R por la temperatura sub L. Esta R es del aire, vamos a poner R sub A, por el volumen específico derivada del volumen específico. Todo esto es constante, ¿verdad? Temperatura es constante, R constante. Por lo tanto, R del aire multiplicado por la temperatura sub L salen de la integral y la integral de derivada del volumen específico sobre volumen específico es el neperiano. Y como es volumen 4 menos volumen 3, esto por propiedad de logaritmos les va a salir que es volumen específico 4 sobre volumen específico 3. Y de esta manera ya tenemos una de las ecuaciones que sí se va a cumplir. Si yo tengo esta ecuación de acá, lo que yo necesito, ¿qué datos yo tengo? Q sub L es dato, R es dato, T sub L es dato, volumen específico 4 no es dato, volumen específico 3 no es dato, pero sí puedo encontrar el volumen específico 3. ¿Cómo? Con la misma ecuación. De acá yo digo que mi volumen específico 3 es R del aire multiplicado por la temperatura 3 o la temperatura, ¿cómo es? La temperatura 3 y 4 son la misma, vamos a poner T sub L, sobre la presión 3. Y presión 3 es un dato. Por lo tanto, esto va a ser, ¿cuánto es esto? Es 0,287 kilojoule kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Multiplicado por T sub L. ¿Cuánto es T sub L? 300. 300 kelvins. Aquí le he puesto 306. Vamos a verlo. Y ahora sí, 300 kelvins. Todo esto dividido entre la presión 3. ¿Cuánto es la presión 3? 75 kilopascales. O vamos a colocar kilojoule sobre metro cúbico. Ya saben cómo obtener esta ecuación. Kelvin con Kelvin se van, kilojoule con kilojoule se van, y al final me queda metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto le sale esta operación? Es hacer 0.287 por 300 sobre 75. ¿Cuánto le sale? No me va a alcanzar. Vamos a colocarlo. Mi volumen específico 3 va a ser igual. ¿Cuánto le sale, chicos? Y de acá lo que yo voy a obtener es mi volumen específico 4. Una vez que me dicten este resultado de mi volumen específico 3, voy a obtener mi volumen específico 4, que va a ser despejar esta ecuación. Este neperiano o IN tiene una base E, por lo tanto esta E tiene que ir a pasar como exponente. Al final mi volumen específico 4 va a ser mi volumen específico 3 multiplicado por E elevado a la Q sub L sobre R del aire sobre temperatura L. R del aire, temperatura L. ¿Alguien sabe cuánto es volumen específico 3? Me sale 1,148. 1.148. Ok, muchas gracias, chicos. Ya. ¿Cuáles sus nombres? Uno creo que es Maya, ¿verdad? Sí, sí. Ya, Maya y el otro. Gonzalo Aguilar. Ok, Maya Felipe, sí, el otro es Gonzalo. Gonzalo
Aguilar. De estos que están así participando, me van a decir al final, vamos a ayudarles en su nota de sus prácticas, tanto para ayudantía como para las prácticas con el ingeniero. ¿Ya? Entonces ya tenemos el volumen específico 3. Al final tienen que reemplazar volumen 4, es volumen específico 3, es 1.148 multiplicado por la exponencial Q sub L. ¿Cuánto es Q sub L? 125 kilojoule por kilogramo. Es importante manejar un poco aquí, en este punto es importante manejar las unidades para ver si tiene sentido. R del aire, 0,287 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y finalmente, temperatura L, 300 kelvins. Y acá Kelvin con Kelvin se va, kilogramo con kilogramo, kilojoule con kilojoule. Y ahí está bien, porque acá voy a tener metro cúbico por kilogramo. ¿No ve? Y eso tendría que ser adimensional, lo cual me sale adimensional. Esto al final me van a decir cuánto le sale. 4.902. Ok, 4, ¿estás seguro que te sale 4,902? Porque no debería salirte mayor, debería salirte menor. A ver, revísalo, por favor. Eso sale. Sí tengo una consulta. ¿Bien? ¿Cuál es tu consulta? De signos para los calores, si están entrando o está saliendo. Si un calor es de salida, creo que es negativo. Ujú. Y si un calor es de entrada, Sí, verdad, tienes mucha razón. Este calor que tienen que considerar es negativo. Tienes razón. Eso me estaba olvidando. Ese calor, como es de salida, tiene que ser negativo. Acá no lo hemos considerado, pero en este punto sí necesitamos considerarlo. Este calor es menos. Y a ver, ahora sí inténtenlo con el negativo. Eso sí les va a salir, creo. Sí, la verdad, me estaba olvidando de ese dato. Gracias. Tu nombre es Maya, ¿verdad? sí, Ya. Gracias, Maya. Ahora sí sale Axi. Sí, sí, sí. 0.268. 0,268. ¿Solo así? ¿O 68, 84 o 70? 68.8. Ya, entonces le Hay pondremos mucho más. 269. Ya, gracias. Gonzalo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, gracias, Maya. Y ese es un dato muy importante. Por ejemplo, yo me he olvidado considerar este signo. Ustedes no traten de olvidarse porque ya no les va a salir algo coherente, ¿verdad? Entonces, este signo afecta mucho. Por eso es importante considerar este signo, que este signo se lo está obteniendo negativo por si acaso, porque es un calor de salida, que habíamos mencionado acá, ¿no ve? Cuando es un calor de entrada es positivo y cuando es un calor de salida es negativo. Por lo tanto, tienen que cumplirse esa relación. Una vez que ya tenemos eso, lo demás ya es más sencillo, porque ya hemos encontrado el volumen específico 3 y por último vamos a encontrar la presión 4, que a ver, lo trataremos de hacer. A ver, creo que alcanzamos acá. Presión 4 es igual a presión 3, ¿cuánto es? 75. Multiplicado por 1.148 o 1.148, que sería el volumen específico 3, sobre volumen específico 4, que sería 0,269. ¿Cuánto le sale la presión 4? Debería salirles un poquito mayor que 75, unos 400, tal vez 270 o algo así. ¿Cuánto le sale? Treinta y dos punto sesenta y uno. Ah, no, 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 no. 32.61. No, 326.13. 226, digamos. Punto. 326.13. Ah, ya, está bien. Vamos a colocarlo como 326.
Esto por si acaso es 69, le pusiste, ¿no ve? 0.269. Con eso sale ahora 320. Ahí ya. Sí, eso es cosita. Es lo complicado de hacer en pizarra. Va a ser 320 kilopascales. Entonces, esta sería la presión 4, volumen específico 4, y acá tendríamos el trabajo neto de salida. Y esta es la manera más sencilla. Ahora, ustedes podrían hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tenían que hacer si es que hacían, como en física 102, primeramente encontrar 1 y 2, presión en 1 y presión en 1, presión 2, volumen específico 1, volumen específico 2, luego de la misma manera de 2 a 3 y de 3 a 4. O podían hacer directamente de 4 a 1, que igual les iba a salir casi lo mismo. No, bueno, en realidad les va a salir lo mismo, pero el procedimiento va a ser un poquito más largo. Entonces, eso tómenlo en cuenta, ¿sí? Ya. De todas maneras, hasta este punto ya hemos terminado de resolver todo lo que es básicamente estos problemitas de segunda ley. Esto tendría otro problema parecido al que hemos realizado, en el cual nos pedía encontrar la temperatura que va al exterior, que en este caso sale 45.16. Les voy a mandar un video de eso. Hay otro ciclo también que entra en un examen parcial, en el cual, como lo hemos resuelto ahora, de la misma manera pueden resolverlo. Igual les voy a mandar en otro video. Y al final este de acá, ¿no? Que sería igual otro ciclo de Carnot. Al finalizar tenía un ejercicio de acá, que es como una máquina térmica y un refrigerador, pero ya hemos visto este tipo de ejercicio. Al final lo que les pedí este problema era encontrar el QH de la máquina térmica y también les pedí encontrar, ¿dónde estamos acá? El calor total que va a ir a los alrededores. De todas maneras, les voy a pasar un video de estas tres, cuatro ejercicios que ya lo hemos resuelto prácticamente, que son parecidos a los que hemos realizado anteriormente. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque necesito que resolvamos los ciclos de refrigeración, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con los ciclos de refrigeración. ¿Qué es lo que dice un ciclo de refrigeración? Básicamente, es lo que ya hemos visto en la teoría, es lo que está acá. Un ciclo de refrigeración tiene cuatro, vamos a decir, cuatro estados. Básicamente, el ciclo de refrigeración, como primer objetivo, tienes mantener la temperatura de un espacio frío a temperatura constante, es decir, la temperatura en este punto del estado frío, necesito que se mantenga, digamos, a 4 grados centígrados. Por lo tanto, yo tengo que sacar una cantidad de calor que me permita que la temperatura se quede a este punto. Necesito introducir un trabajo de entrada y esto va a producir que bote un calor al medio ambiente como rechazo de calor y va a tener un condensador. Entonces, un refrigerador normalmente tiene cuatro volúmenes de control. Uno que es un evaporador, otro que es un compresor, otro que es un condensador y el último que sería una válvula de expansión. Entonces tendríamos lo mismo acá. Tenemos un compresor, un condensador, un evaporador y una válvula de expansión. Ya, resolveremos este problemita. ¿Qué dice acá? Una bomba de calor, dice, ahora no es un refrigerador, ojo con eso, es una bomba de calor, que es lo contrario a un refrigerador. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. Cuya capacidad es de 8 kilowatts. Y esto era un tema bien controversial cuando han dado su examen de este ejercicio, porque este es un examen de pasado, ¿no? Este es un ejercicio de un examen pasado. Primeramente, trabajamos con R134. A. Como fluido de trabajo en un ciclo ideal de compresión. El refrigerante sale del condensador, dice, ¿dónde está mi condensador? Es este de acá, es decir, en mi estado 3, mi presión va a ser presión 3, 900 kilopascales. Y temperatura 3, además me dice que es, vamos a borrarlo acá, temperatura 3 es igual a 26 grados centígrados. Muy bien. Y del evaporador, dice, o sea, en este punto, presión 1 va a ser 200
kilopascales y temperatura 1, ¿cuánto será? Menos 10 grados centígrados. ¿Qué es lo que me dice el problema? Me pide determinar el flujo másico del refrigerante 134. Inciso B, ¿qué me pide? La potencia del compresor, es decir, la potencia del compresor. Inciso C, el COP de la bomba de calor, el COP de HP. Y finalmente, inciso D, me pide la eficiencia teórica máxima. Y esto vamos a ver que es otro problemita que igual no sabían cuál era. ¿A qué se refiere con eficiencia? Ya, la primera pregunta. En una bomba de calor cuya capacidad es de 8 kilowatts. Quiero, quiero que me den una idea de lo que creen que se refiere. No se olviden que en ese punto hay tres valores, o vamos a decir, tres incógnitas que pueden tener este valor de kilowatts. Uno que es la potencia de entrada, otro que es el calor de salida, o conocido como Q sub H. Vamos a decir Q sub H. Y este Q no es minúscula, sino es mayúscula, Q de salida. Y el otro, que es Q de entrada, que sería igual a Q sub L. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de estos tres valores creen que se refiere con este enunciado? Una bomba de calor cuya capacidad es de 8 kilowatts. ¿Alguien? La QH Auxi, ¿Ya? ¿Por qué AQH? porque es una bomba de calor y las bombas de calor trabajan con la QH, supongo. Ya, pero ¿qué es QH para una bomba de calor? Es el calor que le sacamos al lugar más frío, Auxi. Ese nosotros necesitamos para calentarnos ese QH. Ya, ya, está bien. Es justamente lo que decía su compañero. Es ese Q sub H, es la cantidad de calor no, que nos va a suministrar. Una bomba de calor no te puede decir el Q sub L como capacidad, ni siquiera la potencia. Te dice la capacidad a la cantidad de calor que te puedes llegar a suministrar la bomba de calor. Entonces, ¿qué te está diciendo? Esto es como una bomba de calor. A ver, la verdad no he buscado, pero a ver, lo buscaremos, que es una bomba de calor. A ver, veremos. Bomba de calor, que es una bomba de calor. Así, más o menos como esto, ¿no? Entonces, en esto, que es una bomba de calor, si se dan cuenta, tiene dos entradas. Ahí deben conectarse. La idea es que en este tipo de modelos, o bueno, eso es un modelo, pueden haber varios tipos de modelos, ¿no? La cosa es que en esta bomba de calor, como ustedes pueden ver acá, siempre viene una placa. Y en la placa te dice capacidad máxima o capacidad de la bomba de calor. Y normalmente te dicen 8 kilowatts o incluso algunos te colocan en otras unidades. Te colocan en HPs, te colocan en caballo vapor y así, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? A la cantidad de calor que llega a suministrar la bomba de calor. Para nosotros, una bomba de calor, lo que nosotros queremos de una bomba de calor es su salida. O sea, el Q sub H es la salida deseada, lo que nosotros queremos. Entonces, este Q sub H es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, cuando ustedes, si algún momento van a ir a comprar una bomba de calor, tienen que preguntarse cuánto calor necesito que suministre. Y ustedes ya tienen, ya saben cómo hacer ese cálculo, ¿no ven? Como tienen el ambiente, normalmente es aire. Entonces, en ingeniería térmica van a ver que al aire se lo considera hasta cierta temperatura como un gas ideal, porque no se olviden que el aire tiene mezcla de, bueno, vamos a decir, la atmósfera tiene mezcla de aire y vapor, ¿no? Entonces, es una mezcla de gases, básicamente, el aire atmosférico.
pero nosotros lo asumimos como si fuera un gas ideal, básicamente. Por lo tanto, en ese punto ustedes ya podrían analizar a qué temperatura quieren tener dentro de su casa. Entonces van a ir con una capacidad de bomba de calor que necesitan para que les suministre lo necesario en su casa, ¿no? Entonces básicamente es eso. Y como su compañero dijo, este es Kusubachi. Ese es un dato importante cuando ustedes vayan a comprar una bomba de calor. Es un ejemplo tal vez. Una vez que ya tenían el Kusubachi, lo demás era más sencillo. ¿Por qué? Bueno, el flujo másico del refrigerante 134. ¿Cuál va a ser el flujo másico? Es todo lo que va a ir en todo el ciclo. No se olviden que en un ciclo la masa es constante, es decir, nunca se va a perder la masa. Va a seguir circulando una y otra vez por todo el ciclo. Una, dos y así sucesivamente va a dar varias revoluciones nuestro fluido de trabajo. Ahora, lo que a nosotros nos sirve es encontrar el flujo másico. Por lo tanto, yo voy a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis en el condensador. Lo que tienen que hacer es para cada uno de estos volúmenes de control, ustedes lo tienen que hacer sus ecuaciones por separado. De manera sencilla, el compresor que tiene, trabajo neto de entrada. Y siempre, a ver, vamos a esto colocarlo por partecitas, ¿ya? Vamos a colocar compresor. Luego vamos a poner, vamos a colocar así, compresor, evaporador. Luego vamos a poner válvula, válvula. Y finalmente vamos a poner condensador, condensador. Por lo tanto, yo tengo 4 volúmenes de control. Para mis 4 volúmenes de control, yo tengo que hacer mi balance de energía. Por lo tanto, para el compresor, ¿qué veo que tiene? Un trabajo de entrada. Por lo tanto, mi trabajo de entrada o mi potencia de entrada va a ser igual ¿a qué? No se olviden que cuando hacemos un análisis de energía para un volumen de control, tenemos energía cinética, energía potencial, energía, bueno, en realidad energía interna y energía de flujo, pero al final estos dos se convierten en energía, bueno, en entalpía en realidad, ¿no? Entonces, como hemos asumido en la mayoría de volúmenes de control que ya hemos visto, la entalpía, bueno, en realidad, la energía cinética y la energía potencial se vuelven aproximadamente cero. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es la entalpía. Por lo tanto, yo tengo que decir, entalpía de salida, ¿cuál es la salida? Es 2. Entonces, entalpía 2 menos entalpía 1. Normalmente, cuando hagan ciclos, simplemente vamos a considerar la entalpía, porque es la energía que más valor tiene o que más cantidad de calor, o vamos a decir, más energía produce. Entonces nosotros podríamos encontrar energía cinética o energía potencial, podríamos tenerla, pero sus valores o la cantidad de energía que van a producir no son lo suficientemente grandes. Y al momento de considerar la entalpía, se toman como errores nada más. Como esta es una potencia, yo a esto tengo que multiplicarle por mi flujo másico, que sería flujo másico del refrigerante 134. Para el evaporador lo mismo, solo que acá hay un calor que está entrando, por lo tanto es el Q sub L, calor de entrada, que va a ser flujo másico del refrigerante 134 multiplicado ¿por qué? La entalpía en la salida, entalpía 1, menos entalpía entrada, entalpía 4. Para la válvula, en la válvula no hay ningún calor de entrada ni salida ni trabajo. Lo único que se cumple en una válvula, como habíamos visto en una de las clases, es que la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía 4. Y finalmente, para un condensador, como tenemos un calor de salida, va a ser un negativo. Q sub de salida, o podemos decir Q sub H, es igual al flujo másico del refrigerante 134 multiplicado por la salida, entalpía 3, menos la entrada, entalpía 2.
Por lo tanto, este Q salida ya tengo, es Q sub H. Ya tengo este valor. Entalpía 3 no tengo, pero tengo propiedades para poderlo encontrar. Y entalpía 2 es un dato que no conozco por el momento, pero podría ver cómo encontrarlo, ¿no ve? Entonces, una vez que ya tienen estas ecuaciones, lo único que tienen que hacer es buscar cómo encontrar estas de acá. Lo principal que deberíamos encontrar es el flujo másico. Pero ¿cómo hacemos para encontrar mi flujo másico? Tenemos 4 posibilidades. Bueno, en realidad 3. Una sería encontrar el del evaporador con la ecuación del evaporador, con la ecuación del compresor o con la ecuación del condensador. No se olviden que la válvula lo único que me relaciona es la entalpía 4 y la entalpía 3. Por lo tanto, en el evaporador, si se dan cuenta, yo puedo obtener más o menos entalpía 1 es un dato, tengo propiedades, y entalpía 4, como es la entalpía 3, tengo propiedades. Por lo tanto, yo tengo este dato y tengo este dato. Lo único que me falta, ¿qué es? Mi calor sub L y mi flujo másico de refrigerante 134. Pues tengo dos incógnitas. A ver, un cachito aquí podría ser, pero no lo tengo. No tengo todos los datos. Entalpía 2 acá. Me falta, bueno, ¿tengo calor de salida? Sí. Flujo másico no tengo. Entalpía 3, sí, es un dato. Entalpía 2 es un dato. Sí, es un dato, pero no tengo, ¿verdad? Entonces acá lo que tengo que hacer es jugarme con las propiedades. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, para hacer eso yo tengo que conocer este ciclo de acá. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Por qué? Me dice que T1,2 yo tengo una compresión isentrópica en un compresor. Eso me quiere decir que la entalpía, perdón, la entropía 1 es igual a la entropía 2. Muy bien. De 2 a 3, ¿qué tengo que considerar? Que la presión es constante en un condensador. Por lo tanto, presión en 2 es igual a presión en 3. De 3 a 4, estrangulamiento en un dispositivo de expansión. ¿No? Lo que ya hemos dicho, que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Y finalmente, de 4 a 1, nuevamente tengo calor o absorción de calor a presión constante. Por lo tanto, presión 4 sería igual a la presión 1. Y con estos datos, yo ya, o bueno, con estos valores, yo ya tendría forma de encontrar algunos datos que me faltan. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? De manera obvia, vamos a decir de esa forma, poner esto acá. Lo que tengo que hacer es propiedades, ¿no? Tengo que colocar estado 1, vamos a poner solamente estado y lo vamos a copiar esto. Estado 1, 2, 3 y 4. Entonces yo tengo estado 1, 2, 3 y 4. Propiedades del estado 1 son datos. Presión 200 kilopascales. Otro dato importante, temperatura, menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados. Estado 3, ¿qué tengo en el estado 3? 900 kilopascales. Presión 3 es de 900 kilopascales. Esto no me gusta. 900 kilopascales. Y temperatura 3, 26 grados centígrados. Temperatura 3 igual 26 grados centígrados. Estado 4. ¿Qué tengo en el estado 4? No tengo nada. Pero tengo que considerar que mi entalpía 3 es igual a mi entalpía 4. Por lo tanto, no necesito tantos datos para mi estado 4. Entalpía 3 es igual a mi entalpía 4. Y además habíamos dicho que la presión 1 es igual a la presión en 4. Y lo último, el estado 2 y el estado 3. Primeramente, la entropía de 1 es igual a mi entropía en 2. Eso es lo que habíamos visto acá. Y por otro lado, que la presión 2 es igual a mi presión 3. Y tendríamos esta ecuación de acá. Por lo tanto,
en el estado 1 yo tengo que encontrar la entalpía 1 y la entropía 1. En el estado 2, simplemente la entalpía 2. Y en el estado 3, la entalpía 3. Y con esto ya se resuelve mi problema. Por favor, ¿podrían encontrarlos, estos valorcitos? Entonces, esos son los valores que encontramos. No sé si a alguien le sale los mismos valores, chicos. ¿Alguien podría verificarme? Ya, espero que sí sea esto. Como no me verifican, espero que sí sea eso. Entonces, al final, lo que ya tengo son estos datos. Ya tengo la entalpía 2, ya tengo la entalpía 3, por lo tanto puedo hallar mi flujo másico del refrigerante 184. Entonces, mi flujo másico del refrigerante 184 sería este calor negativo, que sería menos 8 kilojoules, perdón, kilowatts, que sería kilojoules por segundo, sobre la entalpía 2, perdón, entalpía 3 menos entalpía 2. Entalpía 3 es 87,83 menos entalpía 2, 275,86. Y acá multiplicado por kilojoule sobre kilogramo. Por lo tanto, esto kilojoule con kilojoule se va a ir y me va a dar en kilogramo por segundo. Alguien por favor haga este calculito. Que a ver, veremos. Sería 8 dividido, a ver, 8 dividido entre... a ver, podemos... a ver, sería 8 dividido entre 275,86 menos... Caray, ahí ya no nos dan, a ver. Ya, alguien por favor ayúdeme con esto. Sería 8 sobre Auxi es 0,0425. 0,0425 Sí, exacto. kilogramos por segundo. Ya, gracias, gracias, gracias. Lo otro que necesitamos es la potencia del compresor, es decir, utilizamos esta ecuación de acá, que sería la potencia de entrada en el compresor, sería este flujo másico de 0,0425 multiplicado por la entalpía 2 menos la entalpía 1, que sería 275,86 menos 244,54. Al final, como es kilogramo por segundo multiplicado por kilojoule sobre kilogramo, entonces kilogramo con kilogramo se va a ir y esto me va a dar en kilowatt. Me dicen por favor cuánto les sale. Finalmente el COP del HP, que el COP del HP o de la bomba de calor es igual a 1 sobre, y aquí está donde está, vamos un poquito más abajo, aquí está. Y es esta ecuación de acá, 1 sobre 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Y no se olviden que estos son potencias, o sea, básicamente es flujo de calor, que sería 1 sobre 1 menos Q sub L, que sería para mí Q sub L, básicamente, puedo encontrarlo con esta ecuación de acá, o puedo hacer que Q sub L sería igual a Q sub de salida menos el trabajo de entrada. Por lo tanto, vamos a decir, trabajo de entrada, ¿cuánto le sale? Sobre Q sub H. 1,33. Ok, 1,33. Gracias. Al final, eso sería 8 menos 1,33, tomando en cuenta esta ecuación de acá, por si acaso, que el trabajo neto de entrada es Q sub H menos Q sub L. Yo quiero Q sub L, por lo tanto, voy a ir esto a sumar y el otro a restar, que va a ser QH menos el trabajo, o menos la potencia para nosotros, que sería 8 menos 1,33 sobre 8. ¿Y esto cuánto le sale el COP? ¿Alguien lo puede sacar, por favor? 6,02.
Ok, 6,02. Y hasta este punto ya tendríamos los tres incisos. Como les decía, una vez que hallábamos todo esto, ya era más fácil. Simplemente era colocar fórmulas. A, B, C. Y ahora la última fórmula, porque es la D. Cuando se refiere a eficiencia teórica máxima posible, ¿qué debería considerar? ¿Alguien tiene alguna idea? Un ciclo de Carnot, creo, sí. Exacto. Yo tengo que considerar un ciclo de Carnot. Por lo tanto, yo tengo que utilizar este COP. COP HP. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Vamos a ir acá. Yo digo, vamos a colocar esto así. COP HP reversible es igual a 1 sobre, esto vamos a colocarlo de una manera, 1 sobre 1 menos T sub L sobre T sub H. ¿Y esto cuál sería? Sería 1 sobre 1 menos T sub L. ¿Cuál T sub L? Para mí T sub L, ¿cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? Vamos a ver. Vamos a ir un poquito acá a la parte teórica. ¿Y dónde estamos? Aquí estamos. Si se dan cuenta, en esta gráfica, el T sub L normalmente es temperatura constante en el proceso de 4 a 1. Por lo tanto, lo que ustedes pueden hacer es considerar la temperatura en 4 o la temperatura en 1. Nosotros como dato, ¿qué tenemos? Como dato tenemos la temperatura 1, por lo tanto, mi T sub L para mí sería menos 10 grados centígrados. ¿Ya? Menos 10 grados centígrados más 273. Por una parte, y por otra parte, la T sub H. ¿Cuál sería su T sub H? La T sub H sería la temperatura de la cual están extrayendo el calor. ¿Cuál sería esa temperatura? Sería esta temperatura 3. ¿Vale? Sería, a ver, espérense un ratito. No, sería la 2, la temperatura 2. Porque de este punto está viniendo un flujo, una cantidad de temperatura, lo cual el Q sub H lo saca, y la temperatura 3 ya sería otra. ¿No? Entonces, el T sub H sería T sub 2, que para nosotros, bueno, sería 26 grados centígrados. El T sub 2, ¿cuál sería? La temperatura 2 no tenemos. A ver, aquí creo que me estoy confundiendo. La temperatura 3 creo que es la que debemos considerar acá, porque es la temperatura a la cual se está básicamente removiendo vamos a decir la temperatura alta, la cual va a ir, ¿no? Entonces sería temperatura 3, que sería 26 más 273. ¿Y esto cuánto le sale? 8,31. Ok, 8,31. Y este sería el COP HP. Eso es un poquito medio raro. Lo que está pasando acá es lo siguiente. El Q sub L se entiende, ¿verdad? Este valor de temperatura es bien obvio, se entiende. Pero el de acá es diferente, porque acá lo que normalmente hacíamos era lo siguiente, ¿no ve? El T sub H, bueno, en una bomba de calor, vamos a decir acá. El T sub H o el Q sub H era el calor que estaba saliendo de una temperatura e iba a otro lugar, que sería una temperatura del medio caliente o del medio tibio. Pero para nosotros no tenemos ese valor, ¿no ve? En nuestro caso no tenemos la temperatura del exterior. Por lo tanto, consideramos la menor temperatura o bueno, la temperatura que después de que sale del condensador me va a salir bueno, vamos a decir, la temperatura que sale después del condensador, es decir, la temperatura 3. No puedo considerar la temperatura 2 porque es lo que está saliendo de la máquina. Y en nuestro refrigerador, cuando habíamos hecho ese análisis, de mi máquina sale una temperatura que no considero, simplemente considero a la temperatura H como la temperatura a la cual se va a dirigir este flujo de calor sub H. Como yo no puedo hacer lo mismo para mi refrigerador, bueno, para mi ciclo, yo considero que mi T sub H va a ser la temperatura a la salida del condensador, que para mí sería temperatura 3. No sé si eso se entiende, chicos. ¿Sí? Sí, Sí, de nuevo, por favor. ya.
O sea, les digo lo siguiente. Lo que nosotros conocíamos es este Q sub L, este T sub L, ¿no? Es T sub L y este es T sub H. Básicamente estas dos se consideraban en un refrigerador de Carnot, ¿verdad? Es justamente este T sub H, o vamos a decir, este T sub L y este T sub H. Ahora nosotros, el T sub L es algo claro. Hemos visto que de este punto, o vamos a decir, del refrigerador, se está obteniendo una temperatura fría, básicamente. Eso es algo que ya no está tan discutible. La otra que sí estaba un poco discutible era la parte de cuál tomamos como dato, la temperatura 2 o la temperatura 3. Lógicamente diríamos, estamos hablando de la temperatura alta, entonces tendríamos que considerar la temperatura 2, pero no es así, porque nuestro refrigerador como tal, cuando teníamos un refrigerador o una bomba de calor, no consideramos la temperatura que está en la máquina, sino la temperatura a la que sale, ¿no? Hacia donde se dirige. Por lo tanto, para nosotros, como no tenemos la temperatura ambiente, lo único que tenemos que considerar es la temperatura a la salida del condensador. ¿Ya? No sé si con eso está un poquito más claro. Está claro, Auxi. Ya. Listo. Entonces, básicamente, con eso ya tendrían el COP o la eficiencia teórica máxima, que sería el COP HP de reversible, el COP HP, el trabajo neto de entrada, o bueno, el trabajo de entrada, y el flujo másico del refrigerante 184. De todas maneras, podemos verificarlo estos resultados. Básicamente, los resultados que el ingeniero sacaba eran estos, que era el flujo másico 0.425, la potencia de entrada 1.331, COP HP normalito 6,01 y ahora eficiencia máxima asumir como Carnot, lo que nos decía, y era temperatura H 26 grados centígrados y temperatura L menos 10 grados centígrados. Y en realidad este examen se ha tomado el 2020, o sea, casi hace 2 años, se podría decir casi hace 2 años. Entonces, básicamente, esa es la forma en cómo ustedes deberían resolver cualquier ciclo de refrigeración. Ahora acá es otro ciclo de refrigeración, pero van a ver lo mismo, van a ser el mismo concepto que hemos visto hasta ahora. Así que no sé si antes de pasar, tal vez tienen alguna consulta de este problema. Básicamente este es el problema más complicadito que he visto de ciclos de Carnot que el ingeniero ha puesto en su examen. Normalmente los demás son bien sencillitos, así que si este se entiende, los demás yo creo que sí se va a entender, sin ningún problema. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Ya, creo que ninguna. Entonces ya, para la siguiente semana les voy a bueno, la siguiente semana vamos a tratar de ver entropía, porque no nos alcanza el tiempo. Y también vamos a tratar de ver algunos problemitas más de ciclos de refrigeración, que ha entrado en su examen, es más que todo, ¿no? Entonces, este sería otro tipo de examen de ciclo de refrigeración y vamos a tratar de resolver algunos de su práctica. Este es muy sencillo, la verdad. Les voy a pasar algunas fotos, si no, y les voy a pasar eso. Lo otro que sí necesito que resolvamos es la de entropía. No nos alcanza el tiempo a veces, entonces, con el objetivo de que podamos resolver la mayor cantidad de problemas, estamos viendo algunos problemas específicos, ¿no? Pero de entropía no son tan largos los problemas o no son tan hartos, pero sí es necesario conocer los conceptos. Ya, vamos a resolver la siguiente clase, algunos problemas de entropía y con eso entraríamos ya a ciclos, a netamente ciclos. Los temas que nos faltarían a nosotros, junto con el ingeniero, ya espero que con el ingeniero ya están avanzando, que ya han avanzado incluso, es los ciclos de potencia de vapor o los llamados ciclos Rankine, que son 3 tipos o 4 tipos que vamos a ver. O sea, tienen cambios y van a ver así ejercicios así de complejos, donde los cuales ustedes ya no tienen 2, 3 estados, tienen 9 estados y en los 9 estados tienen que encontrar sus propiedades, ¿no? El otro concepto o el otro tema que nos tocaría también sería lo de ciclos de potencia, que sería este de acá. Vamos a ver por una parte simplemente cómo resolver los ciclos
un ciclo de diésel, un ciclo Otto y otro, vamos a ver como su segunda parte o continuación de esto, los ciclos reciprocantes o las máquinas reciprocantes. Básicamente es cómo funciona el cilindro que tiene un motor de un auto. Básicamente un motor de un auto tiene un ciclo diésel o tiene un ciclo Otto, ¿verdad? Claro que es más complejo en un auto considerar la forma de posición, cómo están posicionados. Entonces eso no lo vamos a ver como tal, pero sí vamos a ver cómo funciona esta máquina reciprocante que es el cilindro. Y vamos a ver la potencia que necesita, cuál es el consumo específico, cuál es la relación aire-combustible. Vamos a ver los tiempos de un motor, que también es importante, la potencia de la máquina reciprocante, el torque, la eficiencia volumétrica y todos esos conceptos. Después de eso pasaríamos al capítulo 8, que serían los ciclos Bright. Ciclos Brighton no son tan complicados, básicamente son como un ciclo, vamos a decir, como un ciclo de Carnot, pero tienen diferentes, vamos a decir, diferentes condiciones. Por ejemplo, para mí, cuando atravieso un compresor, al igual que en un ciclo de refrigeración, la entropía es constante. Cuando atravieso un intercambiador de calor, la presión es constante. Y cuando atravieso una turbina, la entropía es constante. Pero ahora esto tranquilamente se puede modificar. Y eso vamos a entender ese concepto cuando veamos entropía. La parte teórica ya lo hemos visto. Pero debido a la entropía, esto se modifica y podemos encontrar las eficiencias, normalmente la eficiencia de un compresor o la eficiencia de una turbina. Que eso sería para ciclos Brighton. Y en ciclos Brighton vamos a ver también los ciclos de combinación. Es decir, vamos a combinar los ciclos Brighton, que es esta parte de acá. Básicamente es todo esto el ciclo Brighton. Y al final con un ciclo Rankine, que sería toda esta parte de acá. Y si se dan cuenta en estos ciclos, mínimamente son 10 estados en los cuales ustedes tienen que analizar. Y finalmente, si es que el ingeniero lo ve también, vamos a ver un poco de los, bueno, vamos a ver de los ciclos de gas, ciclo Stirling y ciclo Ericsson, que no son tan complicados. Y con eso ya terminaríamos la materia con el capítulo número 10, que es de compresores. Y eso tiene su formulario, yo lo realicé y les voy a pasar. Pues este es el último tema y con eso concluiríamos la materia. Básicamente nos falta un tema, 2, 3, 4, 5. 5 temas para acabar la materia. Y estos 5 temas son así de sencillos, como hemos resuelto hoy día un ejemplo de ciclos de refrigeración. Lo único que hemos considerado básicamente, si hacemos un resumen, es considerar este ciclo. Como tal, el ideal, y de este ciclo considerábamos cómo trabajaba, en cuál es el proceso básicamente. En uno era entropía constante, en otro era presión constante, en el otro era entalpía constante y en el otro era presión constante nuevamente. Entonces esas cositas se aplican en los demás ciclos. Y ya lo han debido ver igual con el ingeniero.